Muy buenas noches a todas, ¿cómo están? Bendecidas para bendecir. ¿Somos bendecidas para qué? Amén, así es. Nosotras somos bendecidas para bendecir. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial sacado desde el Salmo 23. ¿Esto estará encendido? Sí. Bueno, yo dije, ¿qué título le pongo a esta enseñanza que el Señor me dio? Y me dio esta palabra, estas palabritas como título, siempre estás a mi lado. Y lo saqué de un rengloncito, de ahí del Salmo, me pareció súper espectacular. Y cuando Dios me puso en mi corazón compartir de ese Salmo, yo dije, ay, pero ese Salmo tan conocido, pero es que todo el mundo se lo sabe, todo el mundo lo ha leído, todo el mundo, ¿cierto? Pero el Señor me seguía inquietando de que predicara acerca de este Salmo. Entonces lo quise imprimir para que cada una lo tuviéramos ahí presente. Y al final, voluntariamente, quien quiera salir y recitarlo en público, hay 2 premios para que lo vayan pensando quién se va a lanzar, quién va a estar ahí y nos puede decir la versión, porque he visto últimamente que está difícil aprenderse la Biblia porque hay muchas versiones. Entonces, unas veces usted lee en Reina Valera y hay una versión en Nueva Traducción Viviente, hay otra versión en la Biblia actual, o sea, en cada versión dice lo mismo, pero diferente. Entonces, hay veces uno como que parafrasea de una y parafrasea de la otra. Entonces, para que no nos pase eso, nos toca fidelizarnos con una sola versión y leerla y poderla recitar, repetirla, para que nos la podamos aprender. Ya cuando se la aprenda en una versión, sigue con otra versión y así de página a página nos aprendemos la Biblia. Bueno, entonces la prédica se llama Siempre estás a mi lado. Y entonces yo reflexionaba, siempre estás a mi lado. Y sí, pues nos ponemos a analizar y siempre Dios ha estado a nuestro lado. Desde antes de nacer, dice la palabra que Él ya tenía planes con nosotras. Desde antes de nacer, Él ya tenía un futuro establecido para nosotras. Así que la vida es una bendición de Dios. Cada que hay un embarazo es la bendición de Dios, es el soplo de Dios, porque ya Dios estaba pensando en nosotros, en nosotras desde antes de que naciéramos. Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Cómo pasa esto, Dios mío? No quiere pasar. Sí, pero no quiere. Ni alumbra el bombillito ese. El bombillito medio prende y se apaga. Eso como que es un mal de pilas de aquí. Bendito el Señor, ayúdanos. Ay, ya es como que se movió. No, eso es un mal de pilas. Por favor, me ayudan. Bueno, entonces basada en el Salmo 23, quiero hacerles una pregunta. Y esa pregunta se la van a responder ustedes solitas. ¿Qué revelación tiene de Dios como pastor? Vamos a pensarnos y hacernos esa pregunta a nosotras mismas. ¿Qué revelación tenemos de Dios como nuestro pastor? Vamos a pensar, vamos a darnos las respuestas. No, ustedes mismas piensan. ¿Qué revelación? Entonces ustedes ahí están pensando, Dios se me ha revelado de esta forma, de esta otra forma, de esta otra forma. Pero no vamos a responder en público, solamente vamos a pensarlo. Bueno, entonces, basadas en el Salmo 23, vamos a mirar cómo Dios se le reveló a David como pastor. Quiero, si tienen Biblia, me acompañan
a segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 37. Primera de Samuel, capítulo 17, del 32 al 37. Primera de Samuel, capítulo 17, del 32 al 37. Entonces voy a leer a favor de ustedes, para las que no trajeron Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces vamos a ver la experiencia que tuvo David con el Señor. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. ¿Por qué Saúl diría eso? Porque veía un niño flaquito, ¿cierto? Muy jovencito, sin experiencia. Veía un niño sin experiencia, un niño por ahí como de 16 años. ¿Y qué decía Saúl? ¿Qué va a ser capaz con ese filisteo? Sí, tenía pues una fama de ser muy malo. Pero David dijo, no se preocupe, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Dijo Saúl, eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. Entonces, ¿cuántas veces nosotras tenemos seguridad de hacer tantas cosas, pero el enemigo nos mete terror, nos mete temor? Y el enemigo que nos dice, usted no es capaz, usted no puede, ¿para qué va a hacer el ridículo por allá? Pero usted, ¿cómo se le ocurre soñar esas cosas? Le dice el enemigo. Pero cuando nosotras conocemos a Dios, le contestamos a ese enemigo como David le respondió a Saúl, ¿cierto? Entonces dice, pero David insistió, así que nosotras vamos a insistir. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo le persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con ese filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, y me rescatará de este filisteo. Así que cuando conocemos al Dios viviente que conoció David, de esa misma forma le vamos a responder al enemigo. Cuando él ruja, nosotros vamos a gritarle y lo vamos a callar en el nombre de Jesús, porque no tiene poder y no tiene autoridad, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que ese enemigo, ese señor se tiene que quedar callado y nosotras tenemos que fluir, tenemos que estar impulsadas. Tenemos que estar impulsadas ¿por quién? Por la fe y la confianza de que en Dios lo vamos a lograr. Y cuando uno no mira a los lados, sino que mira hacia la meta. Y confiamos de que Dios está con nosotras y sabemos de que Él está a gusto de que hagamos lo que estamos haciendo. No hay nada que nos pare. Porque si el Señor está con nosotras, ¿quién? ¿Quién contra nosotras? Entonces ahí podemos ver una experiencia personal de David, donde Dios se reveló a su vida y él tuvo coraje, él tuvo berraquera para enfrentar el futuro y enfrentar a ese filisteo. Y algo que me parece muy curioso es que no lo enfrentó como lo enfrentaba todo el mundo, ¿cierto? Con armas de fuego, no con piedra. Con una piedra, una simple piedra, lo acabó. ¿Por qué? Porque confió de que Dios estaba gobernando todo su ser. Y esa piedra pegó en su frente. Y algo que es sorprendente es que no cayó hacia un lado ni hacia atrás, sino hacia adelante, para manifestar que no fue él, sino Dios a través de él. Entonces eso fue algo sobrenatural. ¿Qué conoció David ahí en esa experiencia? La protección de Dios.
porque él no fue tocado ni un pelo por Saúl, ni un pelo. Entonces él experimentó la protección de Dios y la provisión para hacerlo. Vamos a mirar la otra diapositiva. La otra diapositiva. Padre Santísimo de la Gloria. Padre Santísimo de la Gloria, eso no sirve. Bueno, en el nombre de Jesús, que Dios nos traiga cosas buenas, originales para este lugar. Entonces el punto 3 es, por eso Dios llevó a pastorear a David. ¿A dónde llevó a pastorear Dios a David? A Israel. Imagínense de estar en una finca por allá con los corderitos, con los osos, con las ovejitas, en una piedrita, espantando moscos, cuidando esas ovejitas, los llevó a pastorear a Israel, ¿sí? Entonces ahí David también tuvo otra experiencia sobrenatural con Dios y pudo ver otra faceta de Dios. Yo quiero que me acompañen a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16. Vamos a leer Biblia. 2 de Samuel, capítulo 7, del 8 al 16. Dice: ahora ve y dele a mi siervo David, esto he declarado. El Señor de los ejércitos celestiales, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruiré a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en esta tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca serás molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, tu propia descendencia, y fortaleceré su reino, y él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, le corregiré y disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa, tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces podemos ver aquí en esta porción de la palabra todo lo que Dios hizo con David después de haber estado pastoreando por allá en el campo donde nadie lo conocía. ¿Qué hizo? Le dio nombre, lo posicionó, lo bendijo, y fuera de eso, ¿qué más hizo? Le hizo promesas para sus hijos. Entonces, ¿cuál fue la revelación de David ahí en ese momento? Todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, ¿quién se quiere ir de la presencia de Dios? ¿Quién se quiere ir de los brazos de papá? Si con él lo tenemos todo. ¿Cuántas veces David estuvo angustiado, estuvo peleando, estuvo luchando? Y de pronto en ese momento pensó: ay, ¿será que sí voy a ser capaz? Él no pensó en eso, él pensó: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo voy a ser fiel, y yo voy a cuidar, y yo voy a hacer lo que me toca a mí. Porque muchas veces queremos los premios, queremos todas las cosas buenas, pero no nos queremos esforzar. Qué pereza hacer esto, qué pereza hacer lo otro, qué pereza. Pero para poder estar ahí en ese jueguito, en esa presencia, tenemos que estar alrededor
tenemos que estar en son de esa presencia, seguir esa presencia, gozarnos, deleitarnos en esa presencia, porque el Señor siempre está a nuestro lado. Aunque no lo podamos ver, como dice la canción, siempre Él está orando, solamente que lo hagamos correctamente. Entonces, una de las mayores revelaciones de David fue en el Salmo 23, del 1 al 6. Ustedes lo tienen ahí, si quieren lo pueden leer. Leámoslo todo a una sola voz. El versículo 1. El Señor, tengo todo. En verdes prados, me conduce junto. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas, así da honra, aun cuando yo pase. No temeré, porque tu vara y tu callado, y me preparas un banquete. Me honras ungiendo mi cabeza. Mi copa se desborda. Ciertamente tu bondad me seguirán, y en la casa de mi Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es la intención de esta noche? ¿Quién dice? ¿Quién dice cuál es la intención de la enseñanza de esta noche? Isabel. Ser conscientes y reconocer de que el Señor es nuestro pastor. ¿Qué más? Protección. Otra más. Y no nos desampara. Muy bien. Confiar mucho más en Él. ¡Qué bendición! Bueno, entonces vamos entendiendo el propósito de esta enseñanza. Debemos de tener una revelación personal de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ¿sí? No solamente conformarnos con la revelación de otra persona, de David, ¿sí? David, Dios le dio un renombre y quedó escrito en la Biblia para nosotros, para que nosotras nos inspiráramos, para que nosotras creyéramos y para que nosotras siguiéramos el mismo camino de David y no nos cansemos, porque muchas veces nos fatigamos en el camino, pero no nos podemos fatigar, porque si no estamos con Dios, ¿estamos con quién? Con el otro, ¿cierto? Entonces, o estamos en pastos frescos o estamos en suelos quemados, ¿sí? Donde ya todo se quemó, donde uno se siente seco. O yo no sé si a ustedes, pero a mí me pasa cuando no estoy tan cerca de Dios, cuando lo descuido, me siento seca. Siento que me hace falta como algo, y es como el agua, ¿cierto? El agua del Espíritu, como su palabra, como que comienza uno a pegársele las cosas del mundo. Entonces es por eso que en todo momento tenemos que estar en la fuente de Jesús. Es diferente si el Señor es mi pastor o el pastor es mi Señor, ¿sí? Son dos cosas parecidas, pero diferentes. ¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia si el Señor es mi pastor o el pastor es mi Señor? Jenis. ¿En el hombre o en el Señor? Muy bien. Entonces, cuando confiamos que el Señor es mi pastor, es el Señor de señores, el Rey de reyes y el Señor de señores. Es porque confiamos en el que es el dueño de todo lo que vemos, de todo lo que nos imaginamos, de todo lo que está oculto, lo visible, lo invisible. Es el dueño de todo. Entonces, si es el dueño de todo, tiene todo lo que necesitamos. Pero cuando colocamos la mirada en el pastor, en un hombre, ¿cierto? Dios nos dirige, nos da palabra para guiar a otros, pero también nosotros necesitamos del Señor de los cielos. Y también nos enfermamos, también nos cansamos, también nos fatigamos, también nos estresamos, ¿sí? También somos personas de carne y hueso que tenemos que estar pegados de la fuente, porque si nos despegamos de ahí se nos lleva la corriente, ¿cierto? Entonces también somos personas
pero no somos así como el Señor, que son visibles, invisibles, todopoderosos, o sea, es el más grande. Únicamente somos personas para direccionar, para orar, para aconsejar, pero no somos el todopoderoso, que es otra cosa diferente, ¿cierto? El pastor de pastores da descanso. Dice en el versículo 2, por eso le pasé la copiecita para que estemos ahí guiándonos. Dice, me conduce ¿a dónde? A arroyos, a fuentes, ¿cierto? Dice que nos da alimento, alimento tanto físico como espiritual, porque como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que todo no es comida física, sino también la comida espiritual, porque somos seres espirituales, somos seres tripartitos y tenemos que tener el dominio y el control de esas tres partes. David experimentó que, así como le ayudó a defender a las ovejas de su padre, así lo haría con él, ¿sí? Entonces David dijo, no, pues si Dios me ayudó a acabar esos leones, esos osos con palos, con quijadas, ¿cuánto más haría por mí? Entonces digámonos a nosotras mismas, si Dios ayudó a David para proteger las ovejas de su padre, ¿cuánto más haría por mí? Eso mismo se preguntó David. Si lo hace con ellos, ¿cuánto más haría por mí? Entonces esa es otra revelación que David tuvo, ¿cierto? David experimentó eso y nosotros lo podemos experimentar. Yo creo que ustedes han cuidado a personas que han amado mucho, ¿sí? ¿Y ustedes qué harían por esas personas? ¿Y qué darían por ellas? Darían todo, todo lo que puedan, ¿cierto? Todo lo posible. Entonces, ¿cuáles son esas personas que tanto amamos? Los papás, los hermanos, los hijos, y es más, un nieto, las abuelitas, los nietecitos, ¿cierto? ¿Qué daría uno por ellos y qué haría? Lo que es necesario. Entonces, si el Señor es mi pastor y sabemos que Él nos cuida, ¿cuánto podría Él dar por nosotras? Ya no lo dio todo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué desconfiamos de que Él no está con nosotros muchas veces? Que porque no lo vemos físicamente. Y entonces nos ponemos a imaginarnos los cuadros que hay pintados por ahí del Señor, que con barbita, que con cabellito largo, que blanquito, otros que negrito, ¿cierto? Que paisa, que rolo, que ¿de dónde será? Bueno, sabemos que es de Israel, ¿cierto? Pero cada una se lo imagina personalmente de una forma, pero resulta de que Él es todo, el viento, el aire, Él es todo y Él está en todas partes. Así que siempre está a mi lado. ¿Qué más pudo experimentar David? En el versículo 3 dice la palabra de Dios que renueva. Entonces, en el Señor podemos renovar nuestras fuerzas. Y yo lo he experimentado, no sé si ustedes también, pero yo he tenido momentos de angustia, de fatiga, donde uno le da vueltas al mundo, le pregunta a todo el mundo, ¿cierto? Y uno como que se encuentra más confundido. Pero cuando me rindo, yo digo, ay no, ya no más, me voy a ir y voy a descansar en el Señor, me arrodillo, me pongo a llorar si me da ganas. Le digo, ay Señor, sabe que yo no puedo más, descargo esto. Vea Señor, haga como usted quiera, pero yo ya no aguanto más, necesito de su ayuda. ¿Cierto? ¿A ustedes les ha pasado? Necesito de su ayuda, ya no más, en mis fuerzas ya no puedo más. Por favor, actúa en este momento por mí, cuídame. Y cuando hacemos eso, vemos que pasan cosas sobrenaturales. Y porque muchas veces nos demoramos para soltarle todas esas cosas al Señor, porque no confiamos totalmente en Él, porque confiamos en nuestras propias fuerzas.
y porque creemos que si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer por nosotras. Y muchas veces sí pasa así, porque yo también lo he experimentado. Si yo no lo hago, muchas veces otra persona no lo hace. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué si yo confié y yo solté? Pero entonces he recibido la respuesta, es que yo le di a usted el valor, le di la provisión, le di las fuerzas, le di, porque hay cosas que se alejan al Señor, otras que tenemos que operar nosotros. Porque nosotros como hombres hacemos lo posible, lo que está en nuestras manos. Ya el Señor hace lo imposible. Entonces, antes de soltarle todo al Señor, nos tenemos que evaluar qué parte me corresponde a mí. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra que yo deba de hacer? ¿Sí? Después de yo evaluar eso, ya sí suelto, Señor, yo ya hice lo posible, te lo entrego para que hagas lo imposible. ¿Así es? Amén. Bueno, en el versículo 2 dice que le dio dirección. Y en el versículo 4 dice que experimentó compañía y presencia. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Hemos pasado por valles oscuros y temimos. Pero ¿qué dice la palabra que debemos de hacer? No temeré. Porque ¿quién está a mi lado? Y dice que tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Hay veces que quedamos sin aire, quedamos que ya no podemos más. Pero dice que su vara y su callado me protegen y me confortan. Porque muchas veces uno le mete la culpa al Señor. Es que el Señor me hizo, el Señor me llevó, es que el Señor permitió. Pero dice la palabra que Él es un Dios bueno. Todo lo malo viene del otro lado. Todo lo imperfecto viene del otro lado. Entonces ahí es donde también tenemos que evaluarnos qué cosas vienen físicamente, espiritualmente, o la otra parte es cuerpo, alma y espíritu, o sea, almáticamente. Un dolor, digamos un dolor. Yo he tenido dolores y me toca revisar este dolor de dónde viene. ¿Será físicamente? ¿Hice una fuerza mal hecha? ¿Será emocionalmente? ¿Mi alma está gimiendo por algo? ¿Mi alma está doliendo por algo? ¿O será espiritualmente? Entonces uno tiene que revisarse en las tres áreas, porque todo no es espiritual, todo no es carnal, todo no es almático, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de eso. Por ejemplo, un testimonio muy tremendo que escuché. Ya me gradué, estuve ausente porque estuve muy juiciosa, muy concentrada, estudiando la licenciatura en psicología con énfasis en la familia, con el fin de poderle servir mejor a la comunidad, a las personas, y fue un reto muy, pero me enfoqué y lo pude lograr gracias al Señor. Y entre esos estuvimos analizando un caso de una persona muy espiritual, pero en esa comunidad solo creían en lo espiritual. Lo psicológico era locura, lo psicológico era carnal, o sea, lo obviaban totalmente. Y una persona muy cercana de esa comunidad tenía depresión. Y entonces la llevaron al médico, el médico le dijo, esta persona tiene depresión y tiene que ser cuidada, no la pueden dejar sola. Ella necesita un tratamiento especial, tienen que llevarla a tal parte y tienen que llevarla a tal otra. El esposo de esa persona, muy espiritual, dijo, esos son locuras, esos son demonios, esa mujer lo que tiene es demonios. Lo tal fue que la ministró de entrada, de salida, de noche, madrugada, al desayuno, al almuerzo, a la comida. Y ella le decía, yo no necesito más ministración, yo lo que necesito es otra cosa. Y el Señor seguía echando demonios. Eso es el demonio que está hablando. En el nombre de Jesús, sale. Todo espíritu, sale, sale. Lo tal fue que la trató un año en mera liberación, porque no creía en los médicos, ni tampoco en los psicólogos, tampoco en ningún tratamiento. ¿Y qué pasó? La señora la dejaron una vez sola, un minuticos, y mientras que volvieron ya la señora está ahorcada.
¿Qué pasó? Que en medio de tanto tiempo en esa lucha, el enemigo se le metió. Y cuando una persona está en depresión, entra en un dolor continuo en su cuerpo, donde la persona no cree que está deprimida, sino que tiene un dolor muy tremendo y que tiene que ser curado. Entonces el enemigo entra, porque aprovecha la puerta abierta, y se entra el espíritu de muerte. Entonces es por eso que una persona no se puede dejar sola cuando está en depresión y debe de ser tratada por los especialistas, porque Dios también se mueve a través de los especialistas. Una cosa es volverse adicto de los médicos, que un dolorcito aquí, me voy para el médico, o sea, no, tampoco hasta allá, ¿cierto? Pero Dios usa a los médicos para salvar vidas, para la salud también, ¿cierto? Porque eso es una vocación tremenda. Digamos, un psiquiatra, yo he ido a visitar a alguien a esas partes y yo veo eso tan horrible, esos gritos, la gente, ¿cierto? Fuera de lo normal. Y yo digo, ¿cómo hace una persona para meterse aquí 12 hasta 24 horas a cuidar gente que no lleva su sangre? Eso tiene que ser el Señor, eso es una vocación que Dios le da a esas personas. Y con ese amor que los atienden y como explican los procesos, o sea, todo tan bonito, yo digo, esta gente es usada por Dios. Así ellos no lo reconozcan, son usados por Dios, ¿cierto? Entonces me salí del tema para explicar ese otro pedacito. En el versículo 4, compañía y presencia experimentó David. Y en el 6, ven, el 4 también experimentó cuidado, protección y dice que también le quitó todo temor, ¿sí? Porque dice, no tema. Y en el versículo 5 podemos mirar que David experimentó honra y que le dio muchas bendiciones a él y a todos los que acojan estas promesas. ¿Ustedes quieren acoger estas promesas? Bueno, qué bendición. Y en el versículo 6 dice que le dio promesas y le dio declaraciones. Entonces dice en el 6, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Así que es una bendición. Bueno, entonces todas esas cosas tan bonitas, todas esas experiencias de David, pero lo más importante es que nosotras también lo experimentemos y que lo traigamos a memoria. Pero para todas esas cosas también dice que hay algunos requisitos. ¿Cuál es el requisito nuestro? Entonces dice que ser una oveja de Dios es ser mansas, no mensas. Mansas, no mensas. ¿Sí? Mansas. Ser humildes de corazón ante la humillación, el dolor y la muerte. Yo me he evaluado y hay veces que opero en el espíritu y soy súper mansa. Hay veces que soy súper humilde, pero otras veces que yo digo, uy, Señor, me esclavé esa cruz, porque muchas veces opero en la carne, ¿cierto? Muchas veces la humildad la cambiamos por el contrario y no soy tan mansa, muchas veces me quiero defender, pero cuando vuelvo y caigo en cuenta de que yo soy una oveja de Dios y que Él es el que me defiende y dejo todo en sus manos y no hago mi propia justicia, sino la justicia de Dios, Él habla por mí. He visto cómo abre caminos, he visto cómo todo lo voltea de un momento a otro y no nos hundimos más, porque cuando usamos nuestra propia justicia nos estamos hundiendo más en el fango, ¿sí? Pero cuando Dios hace todo por nosotros es una bendición. Otro requisito es no tener maldad alguna en nuestro corazón. ¿Qué es la maldad? Yo creo que cada una de nosotras sabemos. Y cuando uno quisiera cosas para otros, o sea, ahí no opera el Señor, cuando tenemos maldad en nuestro corazón. Otro requisito es ser obedientes. ¿A quién? A la palabra de Dios. Una oveja no golpea a otra. Una oveja no golpea a otra. No pelea. Escucha la voz del pastor. Siempre espera el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto.
Y uno hay veces quiere manipular al Señor, quiere apresurar los tiempos. Y una de las mujeres que se le adelantó al Señor fue Sara, ¿cierto? Ella tenía una promesa de que iba a tener hijos, pero ¿cómo apresuró el tiempo? Diciéndole al esposo que qué. Gracias. Como yo no puedo tener hijos, ¿qué dijo? Como yo no puedo tener hijos, acuéstese con la empleada, ¿cierto? Acuéstese con la empleada para qué, para yo tener hijos, ¿cierto? Y él tan obediente, imagínese. Ah, ah. Y luego que encarte después. Y de ahí quedaron las dos naciones de Ismael y la Israel. Hasta el día de hoy esas dos naciones siguen peleando, porque todo pecado tiene una consecuencia. Y esa está muy larga, yo no sé hasta cuándo, pero está muy larga esa competencia, esa consecuencia. Que el Señor nos ayude para no apresurar los tiempos de Dios y esperar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Las ovejas también tienen debilidades. Las ovejas prefieren siempre estar en compañía, tanto que si en ocasiones se pierden, se ven solas, sufren de gran estrés y mucho miedo, y no son perfectas ni las más fuertes, y se reconocen de forma individual. Tienen vista corta, no viven por sí solas, necesitan ser cuidadas. Una oveja sola generalmente está descarriada. Así que es un mandato de Dios a que nosotras, como ovejas de Dios, como mujeres de Dios, como hijas de Dios, estemos siempre acompañadas y no andemos solas. ¿Por qué será? Porque una cuida a la otra. Si una se desalienta, la otra la anima, le jala las orejas también. ¿Sí? Una persona de Dios. Y una persona sola, ¿qué hace? Cada vez está más retirada, cada vez está más fría. Es por eso que nos gusta estar acompañaditas. Y cuando estamos acompañaditas, no sentimos tanto temor. ¿Por qué? Porque sentimos la protección de otra persona, otra que nos está alentando, que está orando por nosotras. ¿Sí? Estoy aburrida. Ay, voy a buscar una hermana. Necesito oración. Vamos a buscar a Fabiolita. Vamos a buscar el grupo de intercesión, ¿cierto? Vamos a buscar a mi hermana Julanita, mi hermana Peranita. Pero no nos quedemos solas. Siempre debemos de estar rodeaditas para que nos ayudemos a cuidar. ¿Quién ha visto una oveja sola por ahí? Oigan, una ovejita sola es una presa fácil, porque llega el enemigo y se la devora de una, ¿sí? Mientras cuando están en manada están protegidas. Entonces muchas veces me dice, ay, qué pereza ir a la iglesia, pero si yo estoy con el Señor aquí, yo lo busco a mi forma, ¿sí? Es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. Pero resulta que nos estamos aislando y estamos quedando desprotegidas. Y viene el devorador y miau. Y una oveja sola también es despelucada. Porque produce lana, pero no tiene quien le corte la lana. No tiene quien le haga mantenimiento. Eso no estaba programado, sino que me imaginé uno despelucado porque no tiene quien le dé para la peinar, para la motilada. Entonces, una oveja solita se pierde, está descuidada, malnutrida, se enferma, es una presa fácil. Entonces, por
por eso es que tenemos que estar junticas, ¿cierto? Bueno, todo lo que escucharon de la oveja, ¿ustedes quieren ser ovejas? ¿Sí o no? ¿Quieren ser ovejas del Señor? Amén. Con Él lo tenemos todo. Bueno, también traje un cuestionario que se le entregaron ahí ahorita, donde hay unas preguntitas. La primera dice, haga una lista de las cualidades que usted perciba en este salmo, que Dios lo ha hecho en tu vida como tu pastor o como su pastor. ¿Qué cualidades de esas ha experimentado de las que hay en el Salmo 23? Subraye. ¿Alguien necesita lapicero? Alce la manito. 1, 2, 3. Yo aquí tengo unos. Subraye en el Salmo 23 qué cualidades de esas Dios ha hecho con ustedes. Subráyelas. ¿Cómo van con esa lista? Bueno, vamos a subrayar. El Señor. Cuando terminen me dice. La 1, vamos en la 1. ¿Ya terminaron? Bueno, la otra dice, ¿cuándo fue la última vez que se sintió angustiada? ¿Cómo fue que Dios le dio la paz? Y si todavía no la ha logrado, ¿por qué? Eli necesita lapicero. Ay, tan rápido, ve qué niña tan esforzada y valiente. La otra pregunta dice, ¿cuál es el camino recto por el que Dios te está guiando?
Ese Dios del punto 5, qué vergüenza, no sé por qué se ve que se con D minúscula, por favor lo corrigen con mayúscula. Qué cosa tan horrible es. Qué cosa tan horrible, el Dios de los cielos es con mayúscula. Y la que dice ahí que es 5 dice, Dios tiene un propósito con todos. ¿Cuál crees que es el propósito con tu vida? Y les voy a dar otro ratico para que puedan responder las 6, que dice, lea el versículo 23:2 en voz alta y luego cierre los ojos e imagínese a sí mismo estando con Jesús en este lugar, converse con Él y escriba lo que Él le habló. Ese versículo me parece espectacular. Cuando vayan a pasar a las 6 me dicen para tener ese lugar con Él, ese tiempito con Él. Y después de que rige los regalos, ahí sí. ¿Tienen musiquita de fondo? Ay, bueno, gracias. Si de pronto le coge, bienvenida sea. Ese 6 me encanta cuando uno cierra los ojos y se imagina de que estamos en las piernas de Jesús, en los brazos de Jesús y Él nos está hablando. Imaginarse qué nos estaría hablando en este momento, qué consejos, qué cosas nos estaría diciendo hoy en este lugar. Antes de hablar, me persigue y dejas las 99 y va por mí. No puedo negarlo.
¿Cómo vamos con esas 6? ¿Ya vamos en las 6 todas? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, hoy doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque experimentamos de que tu palabra es viva, que es eficaz. Experimentamos que cada una de nosotras tenemos una revelación de ti, Señor. Gracias porque a través de este salmo podemos experimentar, Señor, cuál cuidado has tenido con cada una de nosotras, Señor, y que hoy no somos las mismas de hace 5 años, de hace 10 años, no somos las mismas de hace 20 años, las que tienen más de 20, no somos las mismas de hace años atrás, y que así como David algún día estuvimos en el campo, o estuvimos en lugares oscuros, o estuvimos en lugares inciertos, estuvimos perdidas, sin tu dirección, sin tu luz, sin tu guía, Señor. Pero hoy podemos ver vida, hoy podemos tener esperanza en ti, Señor. Hoy podemos ver, Señor, que nos has rescatado, que has luchado por nosotras, que nos has dado lo mejor, Señor. Hemos visto cómo nos has sacado, Señor, de peligros, de momentos difíciles, y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, por amor a ti, Señor, por tu bondad. Hoy estamos aquí, Señor, porque tú lo diste todo para nosotras, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias, Dios, porque hoy, Señor, nos tienes en un lugar diferente, a salvo, pero también nos das promesas para nuestros hijos, Señor, así como las dices a David, Señor. Hoy nos apegamos también de esas promesas y damos gracias. Gracias porque sin ti, Señor, ¿dónde estaríamos en este momento? Sin ti estaríamos perdidas. Sin ti, Señor, estaríamos confundidas. Pero tú, Señor, abres camino en medio del desierto para bendecirnos a cada una de nosotras. Gracias, gracias, papá. Gracias, gracias porque podemos ver tu amor, tu bondad, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Aunque nosotras seamos infieles, aunque nosotras nos retiremos de ti, Señor, tú siempre estás ahí. Gracias porque hoy nos abrazas, hoy nos recibes en tus brazos nuevamente, Señor. Gracias porque tu amor es tan grande, tu amor es inagotable. Ayúdanos a tener de ese mismo amor, Señor, y a compartirlo con quienes lo necesiten, Señor. Ayúdanos a fortalecernos todos los días de la vida, Señor. Ayúdanos a buscar tus pastos, tu descanso, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a morir a nuestra autosuficiencia, Señor. Y ayúdanos a operar, Señor, en el Espíritu, pero también, Señor, a través de nuestros talentos, a través, Señor, de las capacidades que nos has entregado, Señor, porque muchas veces solo esperamos, pero no hacemos. Solo queremos que nos den, pero no damos a otros, no ayudamos a otros. También, Señor, ayúdanos para poder dar, Señor, porque tu palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti y a tener tu visión, a tener tu mirada, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién quiere contarnos qué experimentó a través de eso? ¿Puede salir aquí, por favor? Vamos a recibir por acá a Luz, que nos va a contar qué experimentó. Buenas noches, bendiciones para todas. Bueno, en el primer experimenté que Dios es mi proveedor, mi protector y mi perdonador. Y si Él nos perdona, pues estamos llenas, tenemos todo porque Él es nuestro perdonador. En la tercera dice que cuál fue la angustia que yo tuve, pues, que yo experimenté y que de pronto no la había terminado, pero sí, la tuve muy fuerte. Fue en enero, una situación con un hijo en Chile, pero Dios me habló y me dijo:
ese hijo es mío, déjalo en mis manos. Entonces yo entregué la situación, fue una situación muy difícil, total, la pastora Betty me ayudó, compartí, pedí mucha oración porque fue una experiencia demoníaca con mi hijo, pero yo tuve esa paz, yo le pedí al Señor y el Señor me dio esa paz y Dios, se lo entregué. Mi hijo no me volvió a hablar, no me volvió a llamar, pero yo tengo paz y yo confío de que él es de Dios y está en las manos del papá. Entonces es bueno. La otra es, ¿cuál es el camino recto por el cual Dios está guiando? El camino recto es del servicio, obediencia, ser dadora, alegre y ser dadora alegre para Él más que todo, hacerlo todo para Él, ¿sí? En nombre de Él y esperando que Él es el buen pastor y que nada nos faltará. Dios tiene un propósito conmigo, con mi vida, ¿sí? Ser ejemplar, ser sembradora, me nace mucho ser una mujer sembradora y perdonadora. Dios me ha dado como esa capacidad de ser una mujer muy perdonadora a pesar de que me han pasado muchas, pero yo no me cargo con eso. Yo voy y le pongo la queja a mi papá y le digo, papi, ahí te entrego estas personas, tú verás ya. Entonces no me cargo y he sido una mujer muy libre en esa. Se vende con el papá, sí. Entonces el otro es, lea el versículo 23 en el segundo y dice, ¿qué me habló el Señor? Totalmente yo leí la pastora hablando y rápido Dios me puso a escribir y rapidito escribí. Yo soy tu padre y tú eres mi hija. Te llevaré por lugares de justicia y paz y te guiaré al propósito que tengo contigo por amor a mi nombre. Un aplauso para Luz. Qué bendición. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Cuántas manos? Una. Es Natalie y luego Rubielita. ¿Qué le reveló el Señor hoy? No hay necesidad de leer todas las preguntas y no la revelación de Dios como su pastor. Buenas. Bueno, a mí el Salmo 23 me ministra mucho. De hecho, yo he estudiado el Salmo 23 y cada versículo tiene una esencia de lo que es Jehová, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, ¿cierto? Y bueno, yo estoy en mi proceso y confiar. Uno de mis procesos más fuertes es que me tocó entregar a mis hijos a su papá y yo confío en la soberanía del Señor y mucha gente se acerca a mí a decirme que yo estoy tranquila. Sí, yo estoy tranquila porque es que yo sé que mis hijos están con Wilmer, con su papá, con los Bellojines, con su familia paterna, pero yo sé que detrás de eso, está Dios. Entonces por eso yo estoy tranquila, no me, ay, que llorando, que mis hijos, yo estoy tranquila que es un proceso y que el hijo pródigo, ellos volverán. ¿Y qué me está llevando Dios en este proceso? Es a conocerlo a Él, porque yo no puedo amar si yo no conozco a Dios. ¿Qué me ha ministrado? A mí el Salmo 23 me ministra mucho porque yo digo que ese es como el Salmo, que es como el camino, desde como uno empieza hasta la llegada al reino de los cielos. Versículo por versículo son los procesos que nosotros tenemos para poder llegar. Hay una parte que a mí me ministra, que es el versículo 5, que dice, y mi copa está rebosando. A mí me ministra porque eso tiene un trasfondo. Yo una vez lo compartí aquí, lo vuelvo a compartir. Es que eso se va a la tradición hebrea. Cuando tú ibas, ¿cierto?, a una casa judía, ellos compartían vino. Y el vino era representación si tú eras bienvenido en ese lugar. Si te servían vino, era porque tú seguías siendo bienvenido. Pero si ya no te echaban más vino en tu copa, te estaban diciendo, para afuera. Pero ¿qué dice ahí en el versículo 5? Que a mí siempre me ministra, mi copa está rebosando. Es que nosotros siempre en la presencia de Jehová siempre seremos bienvenidos. Entonces a veces nos ponemos a estar buscando en otras personas o en otras partes ser aceptados, ser bienvenidos y rechazamos la presencia,
no aceptamos. Entonces ahora que usted estaba hablando, el Señor me ministraba eso de la confianza y me ministraba Jeremías 17, que por eso le dije a la hermanita que me prestara la Biblia, porque no traje la mía porque vengo del trabajo, que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso es cuando colocamos nuestra confianza en nosotros mismos o en el hombre. Pero mire lo que dice el 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando usted estaba hablando, el Señor me ministraba esto, cuando usted hablaba la parte de la confianza. Esta es la promesa que Dios nos da cuando confiamos en Él. Y a veces sí, la circunstancia, pero no podemos confiar si no lo conocemos. Entonces, ¿qué me está llevando a mí este Salmo 23 que usted hablaba? Y el Señor me confirmaba y este proceso a conocerlo, porque solamente conocerlo voy a poder amarlo y amarlo a Él me voy a amar a mí misma, voy a amar a mis hijos, a mi futuro esposo, que ya lo profetizo en el nombre de Jesús y a todos a mi alrededor. Gracias. Qué bendición, muchas gracias. Rubielita, vamos a escuchar a Rubielita, qué revelación tuvo en este salmo. Hey, buenas noches, qué bendición, tan hermoso. Bueno, en el Salmo 23 me habló mucho desde el comienzo hasta el fin. ¿Por qué? Porque la semana pasada pues estuve muy angustiada, porque por algo que ustedes tampoco saben, y sí se los voy a contar. Bueno, el lunes pasado iba para mi clase de violín, volvieron y ahí sí me golpearon y me robaron el celular de nuevo. Es una cosa que ya me tiene como muy preocupada, pero pues estuve muy preocupada porque ya son 3 celulares en menos de 2 años, entonces eso está como muy grave. Yo no sé qué me están viendo en el pantalón. Entonces, no, iba tranquila con mi violín, me bajé de la ruta 6 y voy a coger la ruta para arriba para Luz y Tejada. Cuando me abortaron, no sé, yo sentí un golpe, me tiraron al piso, me aporrearon siempre, me dañaron el bolso, me lo rajaron y me sacaron el celular y la libreta que llevaba. Entonces sí, me angustié mucho, pero como les cuento esto, pues para que sepan que en este momento no tengo celular. Sí me dio mucha tristeza, me dio mucha rabia. Ah, sí, aquí están estas manos que lo reciben. Pero mira que me dio mucha rabia. En el momento me dio rabia porque es que ya van 3 celulares y son bonitos, son nuevos, calidad, todo. Entonces, no sé si es que no sé, la verdad no sé. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Entonces yo sí pasé la semana antepasada muy triste y pasé muy angustiada, mucha rabia, más que todo, no sé, me dio fue rabia porque me sentí como como no sé, no, es que yo ni misma me entiendo cómo me sentía. Entonces, bueno, toda la semana pasé llorando, muy angustiada. Les digo la verdad, no quería ni orar, sentí mucha rabia. Yo creo, pues sabemos que es el otro que de pronto nos toma por sorpresa, pues saber que nosotros qué sentimos y todo eso, pero gracias a Dios ya pasó, esta semana he estado tranquila, sé que el nuevo celular me va a traer Dios y bueno, en eso estoy muy tranquila ya. Entonces tenemos que tener mucha confianza en Él, que Él es todo. Y lo que cuando usted está hablando, pastora, pues me ministró mucho porque sé que es todo, Dios es todo y que si nosotros creemos que si somos las hijas de Él, pues cuánto más no vamos a estar con Él y desechar todas las cosas malas que vengan. Bueno,
Esta semana pues sí ha estado también como muy delicada, les cuento también, pero también yo digo que no, yo no le paro bola a eso, ustedes me conocen y yo sigo en lo mismo. Estoy en manos del Padre Santo, que es nuestro papá en salud y en todo. Y creo que ya de pronto me vayan a operar del pie y todo esto. Y esto se va arreglando porque tenemos que tener mucha fe y estar siempre muy arrodilladitas con el Padre. Y tenemos que saber que Él es todo y seguir ahí, no tenemos más nada. Y el Salmo 23 para todas, porque es una bendición desde el principio hasta el fin. Que el Señor bendito me las bendiga. Sabe que las quiero mucho y que estos abracitos son para todas y en todo lo que más pueda servirles. Eso les comento, sigan orando y sigamos orando unas por las otras. Y como lo dice la palabra, y como lo dijo la pastora, y como lo dice la palabra, no nos quedemos solas. De pronto ya desde este sábado o del sábado pasado voy a ausentar un poco los sábados porque voy a estar trabajando en Santa Rosa, me voy a poner a trabajar, estoy trabajando en un restaurante sábado y domingo, pero por aquí mientras tanto todas vamos a estar en todas las cosas que siempre me gustan, porque les voy a decir la verdad toditas. También estoy debiendo un dinero, no veo las santas cosas para pagarlos y deberes, muy maluco, entonces me da esa oportunidad para pagar en esos 2 días, a ver hasta cuándo. Pero de todas maneras, toda la semana voy a estar con ustedes, solamente sábado y domingo, no es mucho. Entonces las amo con todo mi corazón y orar unas por otras. Muchas gracias. Gracias, Rubielita. El Señor la guardó. Jenis. Tú. La última. Y luego, ¿quiénes quieren participar para recitar el Salmo? Sin leerlo. ¿Quién se lo sabe? Sí, entonces, ¿quién más va a participar? Isabel y Jenis. Bueno, creo que este Salmos es muy bonito, lo canta Arturo Giraldo rápido, así en alabanza, y lo canta Danilo Montero lento, y es muy hermoso. Entonces, yo voy a pedir permiso para cantárselos en rock. Bueno, el Señor me lo dio hace mucho tiempo. Mis canciones, las que el Señor me ha regalado, son en rock pop, así que… Aunque pase por el más oscuro de los… Pánico escénico, eso sí pasa. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Hashem, siempre estás conmigo. Tu fortaleza y poderío me inspiran confianza. Has preparado banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume sobre mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, haciendo siempre honor a tu nombre. En tu presencia, oh Hashem, por siempre viviré. Has preparado banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume sobre mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Me haces caminar en verdes pastos. Me guías por arroyos de tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y por caminos rectos tú me llevas. Has preparado banquete
Ante los ojos de mis enemigos has vertido perfume. Sobre mi cabeza has llenado mi copa a rebosar. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta. Así que nada nos va a faltar en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Reganado. Bueno, ahora Isabel nos lo va a recitar en hip hop. Cha, cha. Yeah, yeah. Venga pues, ahí está el esposito que le hace el yeah, yeah. Tiras que no, como quiera, como quiera. Ya pues. ¿Quién le ayuda? Por largos. Moraré por largos días. Muy bien. ¿Y cómo es el hip hop? Yeah, yeah. Bueno, gloria a Dios. Muchas gracias por la participación. Qué rico que hayan venido. La próxima no pueden venir solas. Recuerde que la recomendación es venir acompañadas. Es un tiempo muy especial. Quiero que compartan ahí en las mesas con las personas que tienen. Y vamos a tomar un rico refrigerio. Que el Señor me les bendiga, me la lleve con toda la bendición hasta sus casas. En el nombre de Jesús. Que el Señor me les bendiga.